¿Qué tal? Bueno, esta es nuestra clase 7 del curso de Excel básico. Ya les compartí ahí este archivo. Los que no lo tengan lo pueden ocupar uno que sea más o menos parecido o uno que tengan por ahí con datos como estos. El día de hoy vamos a ver funciones. Vamos a empezar a ver funciones en Excel. eh, Algunas de la categoría de matemáticas y estadísticas. Y para esto, pues vamos a ocupar este archivo. Sí, es un archivo que tiene eh, datos de personas, edad, ingresos, también una cantidad específica de cuenta de banco. Pueden también poner cosas como ingresos, gastos, mm, existencias, etcétera. Aquí abajo viene una tablita también que representa la edad máxima, mínima, promedio, el ingreso máximo y el promedio, la cuenta máxima. Generalmente vamos a poner algo como valores máximos, mínimos y promedios. Sobre todo este el promedio, que es muy usado, hacer el promedio de un rango de datos. ¿Ok? Bueno, los que participan en el curso, les comento que les voy a pasar unos archivos de práctica, unos archivos que tienen unos procedimientos para que ustedes puedan practicar eh, los temas vistos hasta el día de hoy. ¿Sí? Bien, pues sin más, vamos a comenzar. Abran su archivo, se los pasé por WhatsApp y aquí por el chat de Zoom y vamos a empezar bien. Les comento primero, ¿qué es una función? Las funciones son como formulitas en Excel, como lo que hemos visto, nada más que tienen un nombre, una palabra que tiene que ver con lo que devuelve la función. Una función es una especie de palabra reservada también que tiene Excel para, para llegar a una ubicación específica y trabajar ciertos datos y devolver un resultado. Estos datos se van a transmitir a través de parámetros. La función tiene parámetros. A veces tiene eh, un dato nada más, o sea, un parámetro, o a veces tiene más parámetros. O sea, la función, voy a ponerle aquí un poquito más de zoom, pues, para que vean lo que voy a anotar aquí. Una función, entonces, empieza con igual, como cualquier fórmula, solo que tiene una palabra reservada. Las palabras reservadas para las funciones en Excel son muchas. De hecho, hay una categoría, varias categorías que tiene Excel para clasificar las funciones. Entonces, vamos a ir viendo esas categorías y algunas de las funciones, ¿no? Vamos a ver, claro, funciones básicas de este curso y ya más adelante otras más. Entonces, se pone el igual, se pone el nombre de la función. Aquí va el nombre de la función, que es sin espacios, solo que ahorita estoy poniendo nada más como sería, ¿no? Nombre de la función, aquí pondríamos todas las funciones que vamos a ver. Luego se abre un paréntesis y aquí van los parámetros, sin espacios. Puede ser el parámetro, un solo parámetro, como les digo, o varios parámetros separados por comas. La separación por comas depende también de su configuración regional de Windows o la configuración que tengan de su Mac. Eh, en algunas ocasiones ya les irá ayudando la función, les pide una coma, que es lo más común. Pero si tienen una configuración de moneda, de números diferente en su sistema operativo, pues entonces quizás les pida punto y coma. Igual en libros o en otros videos que van en internet, van a encontrarse con que a veces es punto y coma. Ujú. Entonces la separación de esos parámetros
a veces con punto y coma, entonces tienen que traducirlo ustedes a coma, dependiendo de su sistema o viceversa. Este nombre de la función, en este caso, como el Excel lo tengo en español, pues entonces va a aparecer en español. Excel sí pone el nombre de las funciones que son ya reservadas de la herramienta, como pues el idioma en el que está instalado el Excel. Sí, en varios países pues cambia ese nombre de la función. Entonces, esas funciones ya están reservadas, o sea, ya tienen un nombre específico. En algunas ocasiones, como lo iremos viendo, eh, dependiendo de la versión también, cambia el nombre de la función. Por ejemplo, vamos a ver una que se llama buscar V, y no siempre es así, a veces consulta V. En español, o sea, en el mismo idioma español pueden cambiar los nombres de la función que hace algo, pero esto tiene que ver con la versión de su Excel. Entonces voy a aclarar un poco eso con el paso del curso para que tengan eso en cuenta. Estas funciones están, bueno, vamos a quitarle esto. Voy a quitar el zoom. Bueno, lo que tenía es 170. Ok. Estas funciones las pueden, se colocan en una celda nueva, las pueden ver aquí arriba, en la barra de fórmulas, aquí a la izquierda de la barra de fórmulas hay un f de x, o sea, una f y un x, como lo que nos decían en la secundaria, ¿no? El f de x de la función fulana. Entonces, ahí dice insertar función, ¿sí? En fórmulas, en la ficha de fórmulas, bueno, la cinta de opciones fórmulas, en el panel biblioteca de funciones, aquí en este panel, también ahí está la insertar función, también está f de x, también se puede insertar así. También está la autosuma, que es exactamente la que tenemos aquí, que hemos practicado. Ujú. Y tenemos algunas categorías aquí listas para su uso. Así que los pueden encontrar aquí en FDX en la barra de fórmulas. Ahí están. Aquí están las categorías de las que les comentaba. Cada una de estas categorías trae sus funciones, su grupo de funciones. Estos son los nombres reservados que les digo, ¿sí? Ujú. Esta es una forma de insertarla. Otra forma, les digo, a través de esta cinta de opciones. Aquí están las funciones también en esta versión. Están así en esta cinta de opciones. Ujú. Y estas son las palabras reservadas, ¿no? También. Entonces, de esa forma se pueden agregar las funciones. La tercera forma es la segunda. La tercera forma es escribirla directamente aquí, ¿no? Yo les decía aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer en la práctica? ¿Sí? O sea, en la parte de acá, quizás eh, les, les pueda convenir al principio, porque viene una especie como de ayuda aquí abajo, ¿no? Como una especie de qué explicación de qué es lo que hace la función y qué parámetros necesita. Por ejemplo, esta necesita un parámetro solamente, y hay ocasiones en las que necesitará pues varios parámetros, más de uno, pues. Por lo menos, pues necesita uno. Ujú. Y así sucesivamente. Esta, por ejemplo, necesita dos parámetros. Ujú. Entonces aquí también vienen los mismos, las mismas funcioncitas. Bueno, lo mismo, llegan al mismo lugar. Y directamente, la tercera forma les digo, directamente pueden poner aquí la función. Por ejemplo, esa que estoy poniendo. Aquí cuando escriben la función, les aparece este IntelliSense que les va ayudando a saber si la función está bien escrita o si es parte de las funciones que quieres, ¿no? Si empiezan con la M,
van a ver todas las funciones que empiezan con M. A, todas las funciones que empiezan con MA. Y entonces ahí pueden ver una pequeña explicación, también una leyenda de qué es lo que hace la función. Nada más que en el caso, por ejemplo, ahorita que puse redondear, no, o sea, no te va a poner, le vas a dar doble clic y te va a decir, necesita dos parámetros. Aquí es donde pueden ayudarse y ver qué les está pidiendo, si coma o punto y coma. ¿Sí? Aquí en este caso es coma. Y les pide dos parámetros. Fíjense cómo los parámetros los pone como una especie de texto de ayuda, separado con comas. Este pide número y número decimal, que es lo mismo que pedí acá. Ujú. Número y número decimal. Número y número decimales. O sea, es un abreviado. Bueno, entonces, las funciones utilizan parámetros que están encerrados en paréntesis, una palabra específica que es lo que realiza la función y devuelve el resultado, dependiendo de esa palabra reservada. Ujú. Estas funciones, de una vez les comento, se pueden ocupar no nada más en las celdas, o sea, no nada más como resultado de una celda, como la función suma, por ejemplo, la función suma que vimos clases pasadas, que se pone directamente aquí en autosuma o en autosuma. Eh, Esa es la función suma que se pone automáticamente. Esa se pone en una celda, pero no necesariamente, o sea, aparte de las celdas, no necesariamente se ocupan ahí, también se ocupan dentro de herramientas. Por ejemplo, lo que les decía de este curso, que el formato condicional es básico el que vimos, pero también puede, dentro de la herramienta de formato condicional, se pueden ver funciones. Podemos agregar funciones dentro de esta. Por ejemplo, si lo pongo aquí nueva regla, lo pongo aquí, vean, utiliza una fórmula aquí, que es lo que vamos a ver en el módulo siguiente. Aquí es donde se ponen las funciones también, en ciertas herramientas, ¿sí? En la validación de datos, que ustedes ya saben que está aquí, porque ya vimos este curso, la validación básica. La validación del siguiente nivel es aquí en personalizada y aquí se pone la función, la fórmula, ahí se ponen las funciones. Entonces, dentro de herramientas también se pueden poner funciones. Ujú. También se pueden poner en códigos que vamos a ver macros. En este curso vamos a ver macros básicas y en el siguiente vamos a ver macros más complejas. Los macros son, ya lo iremos diciendo, son códigos específicos en Excel, en el lenguaje que ya veremos, que realizan cierto proceso. Se ayuda para muchas cosas. Entonces, dentro de esos códigos también pueden meter funciones. Nada más que ahí sí las funciones serían en inglés, o sea, como originalmente se crearon. Pero eso ya lo iremos tomando más adelante. El punto es que es una función, se aplica como parámetros, nombre específico, el nombre es real, o sea, el nombre que debe ser el único, no puedes ponerle otro. También en el curso siguiente vamos a ver cómo crear nuestras propias funciones. Porque si hay un catálogo completo de todas estas funciones que estoy diciendo, también en el siguiente módulo vamos a crear nuestra propia función. Por ejemplo, letra, ¿no? Letra no está, letra solito no está. Por ejemplo, si quiero poner mi descuento, yo puedo crear mi propia función que haga algo, pero esta función no existe en Excel, entonces puedo crear mis propias funciones, pero eso será hasta el nivel siguiente. Entonces, eso también se puede. ¿Y dónde se aplica? Pues en algunas herramientas, en las celdas, en, en, en macros, etcétera. Ya iremos comentando esa parte. A ver, ¿qué me está escribiendo aquí? Nada. Bueno, ok. Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a continuar con esta práctica para aplicar las funciones.
Ya dijimos que es una función, vamos a utilizar algunas aquí. Por ejemplo, mm, aquí tenemos una parte de totales. Bueno, esta la ponemos después, esta función que es sería la función suma, ¿sí? Para no equivocarnos con los rangos que están acá. Pueden poner la función suma antes o después. En este caso la voy a poner después. Ok. Híjole, se me pasó pasar la práctica. Bueno, ahorita paso otra práctica. Ok. Bien. Mm, Dentro de las funciones para esta práctica están las categorías de funciones estadísticas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vienen algunas, pueden poner más funciones, y aquí vienen unas estadísticas, estas funciones estadísticas. Ujú. Como les comenté, si no tienen este apartado, pueden hacerlo a través de esta f de x y ponerle también aquí funciones estadísticas. De ahí vienen entonces las funciones. Vamos a buscar una que se llama max. Fíjense, por cierto, cuando están aquí, pueden darle clic en la primera y ponerle la primera tecla, que sería la M, para que lleguen más rápido a la letra M. En este caso, pues llega rápido y, y bueno, casualmente la primera es la max porque empieza con MA. Entonces, este max te va a decir, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Eso es lo que hace la función max. Ujú. La otra función que vamos a ver aquí es la función min. Devuelve el valor mínimo de un rango. Y la función, bueno, esas serían las funciones que vamos a utilizar en esta práctica. La función promedio también devuelve el promedio de un rango de datos. Aquí para sacar el promedio, pues ustedes saben que seleccionando los valores, lo sumo y lo divido entre el número de valores, es el promedio. Nada más que en lugar de hacerlo como fórmula, puedes ocupar esta función promedio y lo hace de manera más rápida. Ujú. Esas son las funciones que vamos a ver. También hay unas que vamos a ver aquí, que es contar, cuenta el número de celdas de un rango que coincide con números específicamente, y contará, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Ujú. Contar blanco, cuenta el número de celdas en blanco. Eso es útil a veces, pero bueno, vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer directamente de la celda. Ustedes lo pueden hacer a través de f de x de aquí, de f de x de acá, o a través de las categorías de las funciones. Es básicamente lo mismo. Voy a hacer una y una. Por ejemplo, edad máxima. La edad máxima en estadística se van a la función max, y bueno, ahí te dice qué hace la función. Devuelve el valor máximo de una lista de valores, o sea, de un rango. Te voy a poner el número 1. Fíjense, aquí pueden poner el número 1 aquí, así sería número 1, número 2, pero así sería un poco más tardado, ¿no? De uno en uno. Entonces pudieran poner, por ejemplo, aquí en el número 1 todo el rango. En este caso, las edades, sin pasarse a la celda de totales, porque si se pasan a la celda de totales, ahorita que hagamos la función suma, pues entonces ya consideraría ese valor. Y claro, pues obviamente como es la suma, pues va a ser el valor máximo y va a ser ese, siempre. Ujú. Y listo, aceptar. Entonces ya te manda el valor máximo. Esto es útil, esto es muy útil, la edad máxima, porque podemos poner funciones dentro de funciones también. Ujú. Entonces, esta función que quedó aquí, fíjense cómo quedó. Yo la hice ahorita a través de la cinta de opciones, de estadísticas. Fíjense cómo quedó. Igual max, paréntesis y el rango. Acuérdense que yo les decía en clases anteriores que el rango se especifica así. Ustedes nada más tuvieron que seleccionar y Excel lo especifica así, C6 2.C23.
Ujú. Entonces, manualmente también lo pudieron haber hecho, es más rápido. Yo les recomiendo que ya cuando se, se sepan las funciones, pues lo escriben así, es más rápido. Ahorita lo vemos. Le dan enter, entonces de todo el rango te busca el dato mayor. Acuérdense que los datos también pueden ser fechas, entonces te buscaría la fecha más reciente. Pueden ser porcentajes. Ujú. También, pues te devuelve el dato mayor. En el caso de las fechas es útil cuando veamos que necesito que me cheque qué fecha es la más actual. Entonces también podría hacerlo con fechas, seleccionando el rango de fechas. Ahora, vamos a ver aquí el min. La edad mínima, puede hacerlo directo, entonces ustedes lo pueden hacer desde arriba. Desde arriba, generalmente estos es cuando no conocemos qué hace la función. Si cuando no conocemos qué hace específicamente la función o no nos acordamos o nos piden cierto resultado, pues entonces voy a buscar si existe esa función, y si no me la sé o si no la recuerdo, podría aquí poner, por ejemplo, un texto que tenga que ver con la función. Se cuenta, si nos piden, no sé, por ejemplo, la desviación estándar, yo le pongo desviación y ya me manda enter, ya me manda las funciones que tienen que ver con la palabra desviación estándar o desviación media, etcétera. Entonces ya te manda aquí, que es una función, después devuelve la covarianza, las desviaciones estándar, bla, 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 ¿no? Y así cada uno, ¿no? Entonces, para eso generalmente sirve cuando no sabes las funciones, el nombre, no te acuerdas o quieres saber si existe alguna que haga algo relacionado a eso, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tasa. Si estamos hablando de tasa de interés, ahí le das enter y todos estos tienen que ver con tasa. Ujú. Todos estos tienen que ver con un parámetro de tasa, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constante. Entonces, eso les puede ayudar cuando no conocen la función, no saben si existe algo relacionado a eso y ya lo aplican. Claro, hay que estudiar la función y los parámetros que necesita para ver si los tenemos, ¿sí? Como yo les comentaba cuando empezamos a ver fórmulas, eh, no necesariamente vamos a ser expertos en esas fórmulas, sino que las vamos a aplicar nosotros en Excel, las vamos a aterrizar. Una fórmula escrita a mano en un libro, lo vamos a aterrizar en Excel. Entonces, de esto nos toca investigar. También, por cierto, aprovechando este cuadrito, estas partes de acá arriba, también nos ayudan a ver más ayudas sobre las funciones. Aquí tienen ustedes una biblioteca. Yo les compartí un manual, la primera parte de un manual, pero es muy básico. Sin embargo, aquí, donde dice ayuda sobre esta función, tienen ustedes un manual más completo acerca de la función que están especificando, ¿sí? Si le dan clic, les va a abrir una página de internet donde les va, bueno, de Microsoft, eh, donde les va a explicar qué hace la función, cuál es su sintaxis. La sintaxis es la forma correcta de escribir la función. Lo que yo les decía, el nombre específico de la función y los parámetros. Los parámetros no pueden estar en desorden. Por ejemplo, esta función pago tiene el 1, 2, 3, 4, 5 parámetros separados aquí, como ustedes lo ven, con coma, que es lo más común. Entonces, no pueden ir en desorden, tiene que ir en el orden específico en el que está y el nombre. Eso es la sintaxis, la forma correcta de escribir la función. Si alguno de ellos falla, pues o no te encuentra la función si la escribiste mal, no te devuelve error, o si pusiste los valores cambiados, te puede devolver un valor erróneo o error. Y te dice qué es cada uno de estos, por ejemplo, la tasa, el número de periodos, el valor final de tipo. Te especifica los valores omitidos, algunas observaciones, incluso te pone algunos ejemplos, ¿sí?
O sea, tienen ustedes ahí una biblioteca muy amplia de cada una de las funciones para que las vayan investigando cuando no las conocen. Son tantas que no nos va a dar tiempo ver todas, ni siquiera en los tres niveles que tenemos de Excel, porque algunas son muy específicas, como por ejemplo, no sé, sacar la tangente, ¿no? Entonces hay algunas que no vamos a ver. Por lo tanto, si ustedes necesitan alguna investigar, pues les digo, pueden ocupar este botoncito de la función que quizás quieran saber más. Ok, entonces para eso les sirve este cuadrito o los de arriba, para todo eso. Sin embargo, yo lo voy a especificar así porque es más rápido y porque pues ya vimos cuáles son las que vamos a ocupar. Así que bueno, edad mínima. Aquí la edad mínima, vamos a ponerle igual, puede ser en mayúsculas o minúsculas. Min, hay varias funciones que empiezan con M y N, pero la que vamos a ocupar es esta que dice min. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Podemos dar doble clic aquí en el IntelliSense, aquí en el cuadrito que aparece, doble clic, y les va a poner un paréntesis. O también pueden poner el paréntesis manual, el paréntesis que abre. Igual, les va a pedir el número 1, número 2, pero ustedes pueden seleccionar el rango. Les digo que entonces es más fácil. Nada más que cuidado con que nada más lleguen hasta aquí, porque es lo mismo de hace rato, ¿no? Si se fijan, al darle Enter les va a devolver el valor mínimo. Si fuera un rango de fecha, les devuelve la fecha más antigua. Fíjense cómo quedó el rango C6, C23 y aquí también CC, C23. Bien, aquí vamos a hacer lo mismo, solo que con promedio. Igual, promedio, abrimos un paréntesis y selecciono el rango. También lo puedo seleccionar de abajo hacia arriba, Enter. Me da el mismo. Y vean cómo de volada les hace el promedio. No tuvieron que haberle puesto la suma de esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Todo, todo entre paréntesis, entre el número, pues no. Sería muy largo. Imagínense, son 1000, pues no, no se puede. O sea, tardarán mucho, muchísimo. Entonces mejor hacen esto, la función promedio, el rango y enter. Y siempre les va a mandar el promedio. Aquí quiero que chequen que el promedio, en este caso la hoja ya viene con formato, pero aquí ustedes recuerden que pueden poner aquí el número de decimales que quieran. Aquí, sí, porque hay algunos promedios que van a ver que los datos son muy pequeños, entonces el promedio puede ser útil que necesiten 3 decimales o 4, dependiendo el uso que le den al dato. Entonces, si recortan el decimal, ¿sí? Es la vista que ustedes necesitan. Vamos a verlo aquí, en ingreso máximo. El ingreso máximo, pues como me indica, pues vamos a ocupar la función max. Abro un paréntesis, selecciono ahora la columna de ingresos. Váyanlo haciendo, les pasé el archivo. Los demás lo pueden hacer, los que ven el video, pueden hacer un ejercicio de lo que necesiten. Ahí está, min, selecciono ahora el dato, el menor, pero esto es muy útil. ¿Qué dato es menor? En el caso del promedio, promedio. Ahorita lo estamos viendo en este ejemplo. Ah, no, perdón, es este. En este ejemplo muy básico, pero vamos a aplicar estas en otras funciones, en otros ejercicios. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos un decimal de 2 dígitos. Si yo aumento aquí arriba los decimales, voy a ver que el decimal en realidad era 889, pero me lo reduce a 890, hace como un redondeo. Pero el redondeo lo hace en realidad
en la máscara de salida, o sea, lo que nosotros queremos ver, porque el dato interno tiene Excel el valor completo con los decimales que alcanza. Voy a aumentar la columna y vean ustedes este dato, a eso me refiero. Van a tener ustedes un cálculo más o menos así. Entonces puede tener muchos decimales dependiendo de la operación. Entonces, si nosotros vamos reduciendo los decimales, va a ser un redondeo. Fíjense, 88.9 lo reduce a 8.89. Entonces va redondeando las cantidades. Bien, entonces vamos a seguir con este. Igual max. Y ahora si selecciono sin considerar la fila de totales. Igual min sin considerar la fila de totales. Fíjense cómo es más rápido que si nos metiéramos en la parte de arriba. Igual promedio. Estas funciones, igual que las fórmulas, cuando los datos cambian, pues automáticamente el resultado cambia. Ahí está. En el caso de los ingresos y las cuentas, pues como son moneda, voy a poner encima de pesos. Y listo. Ahí está. Entonces, aquí hay otra función que vamos a ver que dice edad más común. La edad más común, fíjense aquí, ¿eh? La edad más común es a veces útil con respecto de que quiero saber el dato que más se repite. El dato que más se repite a veces no es nada más uno. Por ejemplo, aquí vemos que los datos que más se repiten son varios. Entonces, la mayoría nada más se repite 2 veces. No hay uno que se repita 3 veces. Les digo porque conozco los datos, pero a veces suele suceder, ¿no? Entonces, el dato que más se repita a veces no es uno, a veces son varios, ¿no? Porque se repiten en la misma cantidad de veces, por ejemplo. Entonces, y ahí vamos a tener que ocupar, dependiendo de lo que necesite, una de dos funciones. Vamos a suponer, si yo quiero saber cuál es el dato que más se repite, le pongo igual y le pongo una función que se llama moda, moda.1. Hace muchas versiones nada más decía moda, pero ahora dice moda.1. Aquí moda.1 nada más te pide igual un rango. Pues puedes agarrar tu rango, igual que hace rato lo hicimos, y enter. Y te devuelve el dato, uno de los datos más comunes que sería el 25. Fíjense, aquí está el 25, ¿sí? Voy a ocupar la tecla de control para que lo vean. Aquí está el 25. O sea, se repite 2 veces. Pero ¿qué pasa con otro dato? Por ejemplo, el 32 también se repite 2 veces. O sea, el 37, por ejemplo, aquí está el 37 y bueno, 37 en este caso no está repetido. Por ejemplo, 34, porque ese no está, también está repetido 2 veces. Es a lo que me refiero. Este te encuentra el dato más común, pero te encuentra uno de los datos más comunes. No siempre el más común. Claro, por ejemplo, bueno, ya lo iremos viendo ahorita. Fíjense, en el caso de la otra función se llama igual moda varios. Moda varios, o sea, moda.varios, dice devuelve una matriz vertical de valores más frecuentes o repetitivos de una matriz. Los valores repetitivos pues, son los valores que se repiten, ¿sí? Entonces, si seleccionamos moda varios, háganlo, denle doble clic, moda.varios. El punto es muy necesario, ¿eh? O sea, así como se escribe, acuérdense, la sintaxis debe de ir igualita. Si no le ponen el punto, pues no lo hace. Bien, voy a poner las edades, vean, y voy a ponerle enter. Entonces esta función te devuelve una matriz. Vean ustedes cómo hasta pone una especie de orilla con una sombra, una orilla azul, en este caso con una sombrita muy, muy ligera. O sea,
solamente estando ahí, en cualquiera de los datos. Si me coloco en el 34, es una matriz. Devuelve a veces las funciones, devuelven una matriz de datos, o sea, varios datos devuelven. Aquí devolvió uno, aquí devuelve una matriz de datos. Entonces, en algunas funciones tienen que considerar esto, porque si hubieran puesto esta función aquí, pues sí hay que considerar el espacio. Entonces, hay algunas funciones que devuelven un dato y algunas funciones que devuelven varios datos. En este caso, vean ustedes, devuelve todos los datos que se repiten más. Ah, el 37 sí se repite, solo que no lo encontré, ya decía yo. Acá está. 37, 37. Ya decía yo que el 37 también se repetía después. Bueno, entonces fíjense, pero esto es muy útil cuando los datos son muchos, ¿no? Aquí pues sí lo podemos localizar, pero si es una base de datos de 1000, pues entonces, pues no está bien. Si son fechas, también te devuelve las fechas, si son porcentajes también. Eh, Valores numéricos. Entonces, fíjense la diferencia. Sí te regresa el 25, pero también se repite el 32, el 37, el 21, el 27 y el 34. O sea, ese dato es muy importante porque todos se repiten dos veces. O sea, todos son datos comunes. Entonces, a veces este dato no te sirve, a veces este sí, ¿no? Esa es la diferencia entre moda.1 y moda.varios. Ahora, ¿qué pasa si uno de ellos, qué pasa si sí se repite más que todos los demás? Por ejemplo, 37, vamos a poner que le cambio aquí a este que dice 29, le voy a poner 37. Entonces el 37 ya tendría 3 por encima de todos. Y vean, órale, profesor. Entonces te quita todas las matrices que se repiten 3 veces. Y ahora sí te pone el dato mayor 37, pero este sigue siendo la función moda.varios, moda.varios, y esta la función moda.1, pero porque aquí sí encuentra que el dato más repetido es uno nada más. Vamos a hacerlo con otro, por ejemplo, el de 24, creo que también decía 20, bueno, el de 25. Vamos a poner aquí en lugar de 20, 25. Entonces el de 25 ya se repetiría 3. Y ahí está. Órale, profesor. Entonces ya son dos datos que se repiten 3 veces. Claro, no te va a decir cuántos ahorita hasta que veamos otras herramientas, pero sí te regresa cuáles son los datos más repetidos, tanto los que se repiten en cantidad de repetidos como el mayor. Entonces, chequen esa diferencia, ¿no? A veces este dato sí nos sirve, porque, por ejemplo, este lo podemos ocupar con sean fechas, que nada más quiero saber cuál es la fecha mayor, digo, más común, ¿no? Nada más una de las fechas más comunes, y ya. Pero si quiero saber todas las fechas más comunes que se repiten en lo más, pues entonces es esta, la de moda.varios. Órale, profesor. Ok, pues, queridos estudiantes, muy bien. Y aquí ya por último, pues sí, ponemos la función suma, que ya hemos visto, que puedo seleccionar todo, porque quiero la suma de todas las columnas, y pongo la autosuma de aquí, o en la cinta de opciones fórmulas, la autosuma de acá, ¿no? Rápido, como ya lo habíamos hecho. Déjenme centrar ya lo habíamos hecho, considerar esto, lo podemos poner una negrita, le podemos poner a todo lo de aquí un borde superior. Aquí esto ya lo vemos también. Vamos a poner un borde superior. Ujú. Borde superior, un poquito, si no encontramos uno que nos agrade, pues podemos ponerle más bordes. Quiero ponerle uno grueso. Bueno, para que se vea en el video voy a ponerle este más grueso. Le voy a poner nada más que me ponga lo de arriba. Ahí está, ¿no? Entonces, este voy a pasar para acá. Bueno, voy a poner un poquito para que se vea la diferencia, ¿no? O le pongo también un rellenito, ¿no? Para que se vea que esa es otra función, ¿no? Ujú. Entonces, es la función suma, que ya habíamos visto que te pone un rango, y la función que se llama suma. Ujú. Órale, profesor. ¿Ok? Bien, muy bien, excelente. Entonces, esto es con respecto de las funciones estadísticas, algunas. Ya iremos viendo ahorita otras y más adelante otras.
Bien, vamos a hacer, yo sé que tienen por ahí el archivo que vimos la clase pasada, que tiene una base de datos muy grande. Ujú. Um, o alguna que ustedes tengan por ahí, que tengan una base de datos donde ocupamos los filtros. Ujú. En este caso, pues, vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver base gestores, por ejemplo, aquí. Si no lo tienen, nada más revisen el video y lo checan. Esta es una de las prácticas que hicimos de filtros. Ujú. Esta de base gestores en clases pasadas. Pueden tener cualquier base de datos. Es para ponerles una función de suma, pero que tiene que ver con filtros. Fíjense. Si no, chequenlo aquí. Está el zoom normal, pero para que lo vean. En la única columna de cantidad que tengo aquí, la única columna de cantidad es la de subtotal. Esta es la única, bueno, y la comisión también, pero la que voy a ocupar es la de subtotal, porque es la del saldo. Así que para cuestiones de la práctica voy a ocultar esto, que esto ya lo vimos también. Ocultarlo. Ok, fíjense. Esta, digo, para que se vea un poquito mejor con el zoom. Les pongo el zoom para cuestión del video. Esta es una base de datos, ¿no? Entonces, ustedes aplican un filtro, que eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Ponen aquí filtro. Ahí está. Y cuando ustedes ponen el filtro y lo aplican, vamos a aplicar un ejemplo. Vamos a poner aquí, no, el gestor. Quiero solamente el gestor AHT Nades. Bueno, ese es muy, nada más tiene uno. Mejor voy a poner otro. Por ejemplo, AL Cárdenas. Este AL Cárdenas tiene, acá abajo nos dice, 90 registros de 11.496. Uh-huh. Estos filtros ya los vimos, eso no es tema ahorita de esto. El punto es que cuando hacen filtros, vamos a ver la cantidad, que hay un errorcillo. Ok. Cuando ustedes hacen un filtro, sea cual sea, en la parte de abajo del filtro, fíjense bien, habíamos dicho que los filtros cuando están aplicados por lo menos una vez, en este caso en el gestor, eh, las filas se convierten con otro color. Yo tengo el color oscuro, en este caso en Excel, y entonces se pone un color como cian aquí de los números. Pero si ustedes tienen el Excel en blanco, pues serán azules, ¿no? Eso significa que hasta ahí llega el filtro. El filtro ya no está en esta parte, ya no está aplicado aquí, ¿sí? Entonces, a partir de ese número que no se ve diferente, puedo ocupar las funciones, o puede ser después, ¿no? Más una celda después, pero bueno, voy a aplicarlo aquí. Si yo le pongo aquí, ojo, ojo, la función suma con el filtro aplicado, va a poner una que se llama subtotales, una función que se llama subtotales. No es la función como tal suma. Sin embargo, sí te hace la suma, pero te hace una suma dependiendo del filtro que está aplicado. Órale, profesor. Y te pone el rango, claro, el rango que tiene que ver con todos los datos. Si se fijan, es desde el 2 hasta el 11.496, que son todos los datos de la columna K. Pero te pone aquí un específico número, un número específico es el 9. Si ustedes estudian esta, por cierto, cuando ustedes están en la función, cuando ustedes están sobre la función también le pueden poner fx. Si ustedes no hicieron una función, pero la ven y no la reconocen o no la vaya, no la quieren estudiar más, le ponen f de x y les manda el dato ya hecho, ya convertido. Entonces, fíjense, el 9, el número de la función, el 9, tiene que ver, aquí te dice una explicación, como les decía, dice número de función. Es el número del 1 al 11,
que indica qué función debe ser usada en el cálculo de los subtotales. O sea, ese 9 pudo haber sido 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 11. Pero esa es por la función que va a aplicar en el filtro. Por default, como tú le pusiste suma, te puso el número 9 del rango, pero te lo puso en una función que se llama subtotales. Así que la función subtotales es una suma, sí, pero cuando es aplicada en un filtro. Y eso es muy útil porque te da la suma de este filtro. Vean, en este caso, el filtro AL Cárdenas del gestor tiene un saldo pendiente de 1.636.000 y pico. Sin embargo, si ustedes, me voy a poner de otro colorcito para que lo identifiquen. Vamos a ponerlo aquí de color verde. Si ustedes cambian el filtro, ahora voy a cambiar el filtro. Puede ser cualquier otro filtro, pero ahorita como nada más me quedé con este, pues este. Voy a hacer el de, no sé, GRC, CP, no, aceptar. Entonces se genera el filtro y ¿qué creen que pasa con el total? Pues cambia. Voy a ir más rápido con control flecha para que lo vean. Vean, ya cambió. Órale, profesor. O sea, dependiendo del filtro me cambia el total. Sí, eso es lo que hace la suma, pero en la función subtotales. Vean como la función no cambia, pero el resultado sí, pero porque está aplicado en una función. Órale, profesor. Entonces, la función que estamos viendo se llama subtotales. La función subtotales se aplica cuando voy a necesitar que en una base de datos o en una pequeña tabla yo tenga que poner un filtro. Se los puse aquí porque es más grande la tabla, pero puede ser una tabla chiquita. Ahora, ¿y dónde sé el 9? ¿Dónde sé qué funciones puede haber? Porque la función 9 es la función de suma. Pues entonces aquí revisan su f de x, revisan aquí ayuda sobre la función y es un ejemplo claro donde pueden ver más especificaciones. Ok, si me dices que puede ser del 1 al 9, aquí vienen. ¡Órale, profesor! Entonces ya entienden por qué es muy importante ponerle ayuda sobre la función, porque a veces te dice qué hace, pero a veces te manda un resultado como los tales que no viste. Entonces aquí es donde puedes aplicar del 1 al 11. Estas son las funciones, vean. La 9 es que es la suma. Pero puedes poner, por ejemplo, cualquiera de todas estas que ya vimos. Por ejemplo, la que vimos de máximo, valor máximo de un rango. Entonces puedes aplicar el valor max, la función max, que es la 4. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerle aquí función 4. O lo puedes hacer en la función. Aceptar, ahí está. Fíjense cómo el dato cambia. Pero la función 4 de ese rango significa que estás buscando el valor máximo de todo el filtro de esa columna. Vean esta. Vean cómo cambió a 4. Y eso es muy normal, porque el dato 930.000 es el dato más alto. Bien, si quieren lo pueden ver de esta columna, como lo habíamos dicho, en un filtro. Ahí está. Vean, el último dato es el 930.699. ¡Órale, profesor! Entonces, esto lo puedo cambiar por todas esas funciones. Por ejemplo, si quisiera eh, el valor, bueno, contar, cuentan, el promedio, por ejemplo, el 1. El promedio, que eso ya sería otro cantar, ¿no? Que le puedo poner también desde aquí, el 1. Órale, profesor. Entonces sería el promedio. ¿Cómo saberlo? Selecciono desde el último dato, con Control Shift hacia arriba, y veo aquí abajo si es eso, en la barra de estado. Acuérdense, el promedio, voy a bajarlo para que lo vean. El promedio, aquí abajo te dice cuál es el promedio, 23.393.54. Es una vista promedio. Y si no, hacen lo mismo. Pueden hacer una función promedio para que lo vean. Pero fíjense cómo esta entonces cambia. Subtotales es porque cambia por el filtro.
Nada más que cambie dependiendo de la función que pongas aquí. Por eso 9 es la suma. Órale, profesor. Muy bien, a ver, les dejo ahí la función para que la estudien un poco, chequen, la anotan. Ok, bueno, entonces la función subtotales. Vamos a ponerlo a guardar. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos aplicar un filtro alguna vez de esto, pero aquí no hay datos repetitivos. El único dato repetitivo sería la edad, así que no sería muy útil. Bueno, entonces es a lo que voy. Bien, otras funciones que vamos a ver dentro de las funciones estadísticas que estamos viendo. Bueno, la función suma es una función en realidad matemática. La función de subtotales también es una función que está dentro de la categoría matemáticas y trigonométricas. Pero aquí, como estamos viendo funciones también estadísticas, hay otras. Bien, les voy a decir la función contar. La función contar, como aquí su nombre lo indica, dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Es más, aquí voy a ponerle aquí. Pero ¿dónde aplicaríamos eso de los números? Hagan de cuenta que en este ejercicio pequeño, les puse este pequeño para que lo checaran. Fíjense, hagan de cuenta que algunos datos no fueron recabados en un muestreo o en una recolección o simplemente la persona no sabe el dato. Entonces, aquí quizás, aquí quizás pusieron, por ejemplo, no aplica, no lo tengo, o pusieron el clásico guión, ¿no? Los clásicos guioncitos que diga, no tengo sus datos, ¿no? O no aplica, no los tengo, no se encontró a la persona, etcétera, ¿no? O en el caso de los ingresos, pues no los quiso dar, no los ha dado, pendiente, vaya, pueden combinar una columna de datos con textos y números. Pero cuando son muchos, a veces es importante saber cuántos datos tengo capturados, o sea, cuántos datos sí tengo. Entonces, para esto pueden ocupar esa función. Por ejemplo, eh, edades capturadas, ¿no? Edades o cantidad de registros capturados, ¿no? Edades capturadas, ¿no? Las edades capturadas se pueden hacerlo con la función, perdón, con la función contar. ¿Por qué? ¿Qué dice? Te cuenta el número de números que contienen números. O sea, vamos a ponerle esa función, doble clic y selecciono ese rango, sin el total, sin el total. Enter. Y ahí te dice, fueron 16 capturas. Esto quiere decir, si ustedes se fijan, en realidad, pues si nosotros seleccionamos aquí estos registros, te va a decir abajo que fueron 18, aquí abajo, recuento, o sea, son 18 filas en realidad. Entonces aquí te dice que las edades capturadas fueron 16. ¿Por qué? Porque si tuvieras un rango más grande, pues imagínate, te tardarías. Entonces ahí te dice cuántas edades están registradas, cuántos teléfonos registraste, cuántos correos registraste, cuánto dato. Bueno, el correo no, porque es un texto, ¿no? Y esa es otra función. Pero en el caso de los números, por ejemplo, cuántas fechas capturaste. En el caso de los números, acuérdense que es cuenta números, ¿eh? Celdas que contienen números, la función contar, ¿no? Pero puede ser con fechas, puede ser con saldos, con sueldos, con existencias, ¿no? Y entonces te excluye, no te cuenta estos dos. Órale, profesor. Entonces, otra de las funciones para capturar precisamente eso, o sea, lo contrario, sería este de contar, contará. Contará, dice, cuenta el número de celdas no vacías del rango. Este sí te cuenta los renglones que debiste haber capturado. Contará. Vamos a hacer los no vacías. Edades no vacías. Edades no vacías, en este caso sería, este,
Pues los registros que debiste haber capturado, ¿no? Los que debiste haber capturado. Vamos a suponer que, no sé, registros, cantidad de registros de edades, registros de edades, vamos a poner, ser más específicos. Debieron de haber sido, y entonces le pones aquí. La puse arriba en función. Contará. Contará, fíjense, es eso, lo mismo, el mismo rango, le pones enter. Entonces te cuenta las celdas no vacías, 18. Pero ojo, está contando las celdas no vacías, pero porque le puse un guión. Pero en el momento que la gente no le ponga nada y le ponga, por ejemplo, vacío, que te pone 17. Entonces, ojo ahí, porque la función contará cuenta celdas no vacías, ¿no? Entonces sí tendrías que poner un guión o algo, o un texto, para que te cuente esas celdas. Entonces, ojo ahí, registro de edades o celdas no vacías, ¿no? Edades no vacías. No, celdas no vacías. Bueno, ustedes entienden ahí del video. Que edades no vacías significa que te va a contar número y texto. Te va a contar números y texto, porque esto está contemplado como texto y esto está contemplado como número. Entonces te cuenta todo, pero lo que tenga datos, ¿no? Esto es muy útil para cuando es el correo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a quitar este ejemplo. En el caso de los correos, por ejemplo, hagan de cuenta que, bueno, aquí no hay un ejemplo, pero bueno, voy a deshacerlo. Cuando tienes una columna de teléfono, por ejemplo, o correo, pero no todos están capturados. Entonces, celdas no vacías te dice cuántos registros has capturado de teléfono, o cuántos registros tienen teléfono capturado, o cuántos registros tienen correo capturado. Eso es muy útil, porque te cuenta las celdas que no son vacías. Y las celdas vacías, que sería como lo contrario. Por cierto, aquí podrías hacer una diferencia, ¿no? Entre cuántos debiste haber capturado y cuántos tal, ¿no? Pero bueno, después vemos eso. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, registros, bueno, celdas vacías, para que se quede en el ejercicio, póngale celdas vacías y aquí póngale celdas no vacías o edades no vacías. Celdas no vacías es esa función, ¿no? Esta función de contará. Celdas de números son contar. Y celdas vacías, pues es una función que se llama, esta función es una función también estadística que se llama contar, pero es contar punto blanco. Contar punto blanco. Seleccionas el rango, enter. En este caso no hay celdas vacías. Esto es muy útil, vuelvo a repetir en ese ejemplo, en el caso de los teléfonos. Aquí te va a dar el número de teléfonos capturados y aquí te va a dar el número de registros cuyo teléfono no está capturado. Por ejemplo, aquí, si no le hubieran puesto este guión, si le hubieran puesto vacío, vacío, así sin nada, suprimir, te va a poner ¿cuántas celdas vacías? 2. Profesor. ¿Cuántas celdas no vacías? 16. Órale, o sea que la cantidad de registros en realidad debió de haber sido esta. Sí, voy a mover aquí las funciones, que voy a poner en S1. Celdas no vacías, 16. Celdas vacías, 2. Fíjense, contar punto blanco, cuenta celdas vacías. Contará, cuenta celdas no vacías. Entonces, entre las no vacías y las vacías, te va a dar ¿qué? Cantidad de registros. Registros totales. Órale. Y aquí le puedes hacer una sumita. Suma de esos dos, ¿no? Y así te va a dar los 18 siempre. Así le pongas guión, fíjense. Le voy a poner esto un guión. Te va a dar 17.1 y son 18. Aquí le pones no aplica. Y te va a dar 18. Órale. Si le pones vacío, te va a dar 18. Si le pones vacío, te va a dar 18. Entonces siempre te va a calcular las celdas en los registros que debiste haber puesto 18. Y de esas a las capturadas, pues ahí
Ya puedes resolver tú que te falta por faltantes. Faltantes, pues ya puede ser una diferencia, ¿no? Igual, a las que deben ser menos las que has capturado. Entonces te falta por capturar dos, que es más o menos esto. Pero viéndolo ya en el ejercicio, es muy útil. Por ejemplo, aquí, si le pusieron guión, vean cómo los datos son diferentes. Vean, celdas no vacías, 17. O sea, ya no son iguales estas dos a estas dos. Celdas no vacías, 17. Celdas vacías, una. Registros totales que debiste haber capturado, 18. Pero fíjense, esto sale porque una está vacía y una tiene texto. Y eso es a veces muy común. Por cierto, aclaro, si esta tiene tan solo un espacio en blanco ya está considerado como texto. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces va a haber ocasiones en las que mucha gente puso el guión o no aplica o no hay, y hay otras ocasiones en las que puso en blanco. Entonces no sabes, pierdes a veces el conteo. Entonces, por eso ocupas esta de cuentas vacías, tienes el total general en una suma de esa, de las capturadas, haces la resta, y te dice faltan tantos teléfonos, faltan tantos correos, faltan tantos registros, pero eso es muy útil en una base de datos más grande. Entonces, ojo, con esas de contar a, contar punto blanco. Ujú. Órale, profesor. Bien, les voy a, les voy a mm, pasar ahora otro ejercicio para ver otra funcioncita. Pero déjenme un momento de ver aquí. Es que esa no se las puse aquí. Vamos a ponerle aquí. Dejen dejar de compartir. Un momento. Déjenme ponerle aquí para ver dónde están. Para buscarlo. Documento. Voy a compartir otro archivo. Es que les dejé de compartir porque ya viene resuelta, ¿no? Entonces, para que se las pueda yo compartir sin resolver. Que me lo abre. Bueno, voy a volver a compartir el escritorio. Y les voy a pasar este archivo que ahora se llama distribuidora Maverick. Se los voy a pasar aquí al chat. Ujú. Ahí se los pasé al chat. Ya se está conectando otro alumno después. Muy bien. Bonito. Vamos a dar la bienvenida aquí a este jovenazo que llega tarde. Bonito. Dejen ver si responde.
Bien, te voy a pasar ahí el otro archivo, mi estimado Aldair. Este es el otro archivo que vamos a ver ahorita. Está, ya te lo compartí para que lo puedan abrir. Me vayan siguiendo. Ok, muy bien. Ok, bien. Bueno, aquí le puse un zoom para que lo alcancen a ver. Es esta práctica que les acabo de... Ay, no se me olvidó quitarles el... Bueno, esto está bien. Pues es una función suma. Esta es una función suma, que es lo que acabamos de ver. Existencias de las existencias. Y esta es una función promedio. Esas no se las quité, pero pues ya vienen ahí. Pero es una función suma y promedio de las existencias. No, es otro, es un segundo archivo. Por eso lo tienes que descargar en el chat del Zoom. Órale, profesor. Exacto, Susana. Muy bien. Bien, entonces descárguenlo y es este. Si no lo pueden descargar, están en celular, pues entonces lo checan después. Ujú. Este no es el mismo. Uno se llama distribuidora Maverick, que es este que acabo de abrir, pero lo compartí dos veces. Lo compartí dos veces porque cuando lo compartí no había entrado el jovenazo. Entonces lo compartí dos veces porque después entró Aldair. Por eso lo compartí dos veces. Por eso, Mari. Por eso aparece doble. Pero es nada más uno que se llama distribuidora Maverick, es el que tienes que abrir. Nada más que está dos veces compartido porque entró otro participante. Que llegó tarde. Ok, bien. Volvamos a nuestra práctica. Cualquiera de esos que hayan abierto es este. Los que tengan algo parecido necesitamos un archivo que tenga un dato ahora sí repetitivo. Ujú. Como este que dice Roma y Lindavista. Varios registros tienen Roma y varios registros tienen Lindavista. Igual aquí, varios registros tienen por caja y varios registros tienen por pieza. Y tenemos una columna de valores, en este caso existencias. Ujú. Más o menos los que quieran practicar esto en sus ejercicios, pues tienen que encontrar un archivo pues parecido a este. Ujú. Entonces, este es, bueno, así es ok. Ujú. Entonces, a ese es lo que buscamos. En este caso, es una pequeña base de datos, nada más para ejemplificar, de de un almacén cuyo producto está en uno de los almacenes y su unidad de medida es por caja y tiene cierta existencia. Pero en otros casos de otros productos están almacenados de otra unidad de medida y otro almacén. Ahorita los datos no se repiten. Los datos me refiero de productos, que sería lógico, ¿no? Porque puedo tener el mismo producto en diferentes almacenes, pero eso es para el ejemplo, para hacer este ejemplo. De este lado van a ver ustedes que tienen la lista de productos, la lista de almacenes y la lista de unidad de medida. Así traten de hacerlo, los que no tengan el ejercicio, traten de hacer esto. Esto lo podemos tener en una hoja diferente, en una hoja de cálculo. Esto es para que alimente las flechas desplegables que ya vimos en este curso, ¿sí? Por eso lo tengo separado. O sea, esto pudiera estar en otra hoja. Esto nada más es para alimentar las flechas desplegables. Y esta es nuestra base de datos real. Ujú. Bien, en la parte de abajo, fíjense, para los que no tengan el ejercicio, o bueno, o si lo quieren checar ahí en el video, pueden estarlo viendo y capturarlo de volada, ¿no? Es un ejercicio muy pequeño. Aquí abajo tenemos
las cantidades de por producto, por almacén y por medida. Y también las sumas. Y tenemos unos rayitos ahí. Entonces, vamos a hacerlo. Uy, tampoco les quité este de acá abajo, pero bueno, vamos a hacer esto. Fíjense, vamos a practicar, en este ejercicio vamos a practicar las flechas desplegables. Las flechas desplegables, si ustedes se acuerdan, o sea, estas no son las funciones, es nada más practicar las flechas desplegables. Fíjense, nos colocamos aquí. Colóquense en la celda C26 de su ejercicio. Eh, Aquí donde dice totales por producto. En este caso vamos a hacer una flecha desplegable por los productos. Para eso ocupamos, les digo, este origen. Practicando. Le voy a la cinta de opciones datos. Aquí hay una opción que dice validación de datos. En validación de datos, acuérdense, esto limita la entrada de datos. Le damos clic aquí en permitir, en la flecha de permitir, y le ponemos lista. Lista. En origen, ahorita todavía no vemos el tema de nombres de rango, así que nada más pónganse en origen y seleccionamos el origen de aquí, de la H. Por eso lo puse por separado, porque esto es el origen de las flechas, vuelvo a repetir, por eso lo puse aquí. Entonces voy a poner el rango H5, H19 fijo, y también le podemos poner mensaje de error, pero eso ya lo vimos. Ahorita nada más póngale aceptar, porque nada más lo que necesito es esta flecha, vean. Órale, profesor. Para quien no lo ha visto, decir, wow, se remiten a una de las prácticas del curso, me parece que del curso de la clase 2 de Excel básico de este mismo. Ahí viene más especificado las validaciones de datos. Entonces ahí es para que pongan esta flecha. Órale. A ver, hacemos lo mismo con el almacén. Me voy a datos, validación de datos, lista. Voy a hacer rápido porque es ustedes ya cualquier cosa. Y seleccionan Roma y Linda Vista, en este caso, aceptar. Y ahí está, ¿no? Eso es Roma y Linda Vista. Y la unidad de medida también. Datos, validación de datos, lista. Y aquí, por eso tengo el origen, para tenerlo aquí. Ujú. Y ahí está. Ah, este sí tiene nombres de rango. Sí, pero eso todavía no lo vemos. Ok. Nombre de rango quiere decir que aquí arriba le puse medidas, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Ok. Entonces aquí esto es útil para que puedan seleccionar los usuarios el producto, que puedan seleccionar rápidamente el almacén, que puedan seleccionar rápidamente la unidad de medida. Órale. Estos tres lo pueden copiar. Pueden ponerle control C, control V. Al ponerle control C, control V, copian los datos, copian el contenido, pero ¿qué creen? También se llevan la validación. También se llevaron la validación. Ujú. Si no hubieran querido llevarse los datos, pues pudieron ponerle, voy a ponerlo aquí, hagan de cuenta que no me quiero llevar los datos, pues es un poquito engorroso, control C, se colocan aquí, le ponen en la flecha de abajo de pegar, pegada especial, y le ponen que solamente quieren pegar la validación, solamente la validación, aceptar. Y ya está, vean, lo mismo. Profesor. Pero bueno, eso es lo de menos. Ustedes pueden ponerle copiar, pegar, lo que sea, o aquí pueden ponerle otros productos, otra unidad de medida y otro almacén. ¿Mm? Ahí está. Excelente. ¿Ya lo practicaron? ¿Sí? Las flechas desplegables. Aquí abajo ya viene la flecha desplegable. Estas no se las pude quitar, no se las alcancé a quitar. Esta ya viene almacén, es lo mismo, y unidad de medida, es lo mismo. Pero eso ya los tiene. ¿Sí? Esto nada más es practicar las flechas desplegables con la validación de datos. ¿Sí? Espero que les haya salido. Los espero. A ver qué está pasando aquí.
Dice, ¿será correcto pedir una? Ah, que no podías conectarte en Lair. Bueno, bueno, después hablamos de eso. Ok, vamos ahora a las funciones, que es nuestro tema de hoy. Funciones estadísticas y unas funciones estadísticas y unas funciones matemáticas y trigonométricas. Vamos a ver este ejemplo. Ahora, fíjense, aquí también vamos a contar elementos. Vamos a utilizar una función estadística, pero condicionada. Ujú. O sea, vamos a contar, ya dijimos, contar A, contar, contar blanco. Pero también puedo contar dependiendo de una condición. Váyanlo haciendo. Si no les quedó la flecha desplegable, después lo practican, pónganle aquí Festón Delgado y estos datos, ¿no? Pero tiene que estar claro como está aquí, ¿no? Con acento, todo eso. Exacto. Entonces, si no, pues ya lo hacen después. Primero vamos a hacer esta función. Vamos a contar dependiendo de la condición. En este caso, mi condición será el texto. Órale. O sea, quiero contar cuántos festones hay en la base de datos. Festón Delgado. Cuántos de Linda Vista y cuántos por caja. Pero dependiendo de la palabra. Órale. Entonces vamos a hacerlo. Igual se llama la función contar puntos sí. Voy a poner en mayúsculas, es indistinto, pero para que se vea bien en el video. Contar puntos sí, abrimos paréntesis, y son dos parámetros. Fíjense cómo ya vamos a ocupar una función que tiene dos parámetros. Ujú. Todas las demás, suma, promedio, max, min, eh, contará, contar blanco, todas las que hemos visto ahorita son solamente un rango, o sea, un parámetro que es el rango. En este caso ya tenemos dos parámetros, el rango, pero aparte el criterio. El rango quiere decir dónde vas a contar y el criterio es qué es lo que quieres que te cuente, o sea, qué es lo que quieres que Excel cuente. Bien, el rango, pues en este caso como son nombres de producto, pues debe de ser en donde quiero contar. O sea, olvídense ya de esto de la derecha, esto es nada más para las flechas, que les digo que puede estar en otra hoja. Ahora sí vamos directo a la base, a la basecita esta. Voy a seleccionar el rango donde está lo que quiero contar. En este caso esto. Este es el rango donde está lo que quiero contar. Y ahora sí, como tienen otro parámetro, pónganle ustedes coma. Si les llegara a parecer que es muy raro punto y coma, pues tendrían que poner punto y coma, si no, no sale. Pero aquí se pueden ayudar de la leyendita esta. En este caso es coma. Y el criterio es lo que quiero contar. Fíjense, el criterio puede ser, entre comillas, un texto. Puede ser un valor o puede ser una referencia de celdas. O sea, es como que el criterio se puede ver representado en esas opciones. En este caso, el criterio, como quiero que sea dinámico, o sea, como quiero que sea otro, que vaya cambiando, le voy a dar clic aquí, en la celda C26, donde está la flecha desplegable. Pero eso es muy útil, porque en la flecha desplegable, pues les puede ayudar a hacer el conteo sin necesidad de escribir dentro, entre comillas, otra palabra. Entonces ahí se las dejo, vean. Contar puntos sí, selecciono el rango donde quiero contar, coma, y la celda donde está el texto que quiero contar. El texto debe estar exactamente igual de como lo quieres contar en tu base. Enter. Órale. Uno. Bueno, como les dije hace rato, este dato tiene productos únicos, por eso te tiene que mandar uno. Pero si te mandó cero, pues, o error, pues es que hay algo mal, ¿no? Debes de escribir, contar, punto sí, paréntesis, el rango, que es este, B7, B21, coma, clic aquí. Vamos a hacerlo con el otro. Igual, contar punto sí. El rango, fíjense aquí el rango donde está lo de Linda Vista. Donde está lo del almacén que quieres contar, tienes que seleccionar entonces ya no este, sino este rango. ¿Por qué?
porque ahí es donde quieres que cuente cuántos Lindavista hay. Bueno, en este caso Lindavista, cuántos textos hay de almacén. Ese rango cambió. Coma, coma porque voy a pedir otro parámetro. Cada vez que pongan la coma, vean cómo, bueno, no sé si alcanzan a ver en el video, te pone una palabra en negrita, que es lo que te está pidiendo, que es lo que sigue, ¿no? Entonces, el criterio es este. Ahora, órale. Pues ahí se los dejo. Contar punto sí, el rango, bueno, paréntesis, el rango C7, C21, coma, y el criterio C27. Si se fijan, como hace rato, no cerré el paréntesis. Le di nada más enter, porque al darle enter se puede cerrar automático. Enter. Órale, profesor. Entonces hace rato contó espacios en blanco, contó celdas con números, contó celdas no vacías, pero este está contando cuántos hay de tal texto. Y eso es muy útil. Fíjense, esto claro, en un reporte como este, en un pequeño reportito como este, porque ya después vamos a ver que contar en una base de datos más grande lo pueden hacer también en una tabla dinámica, pero cuando quieres hacer un reporte de forma de tabla, pero si lo quieres hacer en un reporte así único de cierto dato, es muy común esta función, contar puntos sí. Entonces, fíjense aquí la diferencia con el de arriba, que si Lindavista te marca 9, y sí es cierto, a ver, 1, 2, 5, 6, bueno, voy a ponerlo con control, que los cuenten, 3, 5, 6, 7, 8, 9, exacto, sí es cierto, sí hicieron una buena selección. Ahora, pero ¿qué pasa si le ponen aquí en la flecha desplegable y le ponen quiero que me cuentes Roma? Ah, nomás, cambio a 6. Pues sí, porque está cambiando el criterio de lo que está contando. Por eso pusiste una referencia así para que tú cambies aquí lo que quieres contar. Y es a lo que me refiero del reporte. Puedes hacer un cambio de lo que estés queriendo contar. Y de Roma te va a dar 6. Órale, profesor. A ver, vamos a hacerlo aquí. Hágalo igual, contar, punto sí. Abrimos un paréntesis. En este caso el rango es la medida. Ujú, coma, y el criterio, pues es este. Ahí te lo dejo. De 7 de 21, la celda del criterio es C28. Si cambia la celda del criterio, aquí te manda 8 por caja y por pieza 7. Ah, venga con cosas. Y eso lo podemos hacer en una base de datos más grande. Sí, ahorita para ejemplificarlo, en un reportito. Ujú, muy bien, excelente. Para eso se ocupa la función contar sí. La función contar sí cuenta en un rango ciertos elementos dependiendo de un criterio, o sea, dependiendo de lo que quieras contar. Ya iremos haciendo unos ejercicios más complejos. Esta función, vuelvo a repetir también, como lo dije al principio de esta clase, se puede meter dentro de una herramienta para que cuente ciertos criterios de formato condicional, por ejemplo, o de validación de datos, que ya veremos en el curso siguiente. Enter. Ok. Bueno, ahora vamos a ver, espero que les haya salido, si no practican el video. Ahora vamos a ver la función sumar, pero con un criterio. También se puede sumar por criterios. Ya vimos la función suma, que suma todo el rango. Ya vimos la función subtotales, que te suma, pero dependiendo de lo que uses en el filtro. La función suma suma todo, pero aquí la función suma no quiero que me sume todo. Quiero que me sume las existencias, pero no todas. O sea, no quiero ocupar esta función, esta que dice suma de todo el rango. No, no quiero que me mande esto. Quiero que me mande dependiendo de un criterio. O sea, quiero que me mande en este caso lo que hay de corona mediana. Ustedes lo que le hayan puesto aquí, pues es lo que va a aparecer. Quiero que me aparezca la suma, pero de esto. Entonces póngale. Igual, sumar ya no es suma, sino sumar con R. Con R le ponen sumar, punto sí.
que abren un paréntesis. Esa es la función que suma dependiendo de un criterio. Pero fíjense nada más que esta belleza ya trae tres parámetros. El rango, que es igual que el anterior. El rango y el criterio es igual que lo anterior. Repito, el rango es dónde quiero buscar lo que vas a sumar. El criterio es qué quieres sumar. Y el rango de suma viene entre corchete porque está dentro del mismo rango y porque específicamente es un rango numérico, porque ese sí son los datos numéricos que va a sumar, ¿sí? El rango pues, es un conjunto de celdas, el criterio es una sola celda o una palabra entre comillas o un número. Y aquí es el rango que sí debe ser pues, los números que va a sumar. Vamos a hacerlo. El rango de esto, el rango de lo que va a buscar, dijimos, era esto. Ojo, ¿eh? O sea, son como lo anterior. Estos dos son como los anteriores. Los dos primeros, como el contar sí. Esto, el rango es dónde voy a buscar el texto que voy a ocupar como criterio en la suma. Coma. El criterio sigue siendo este, en este caso, en esta práctica. Ahora, otra coma, por favor, porque ahora vas a pedir el criterio. Nada más son dos comas que separan el segundo del tercer parámetro y el tercer parámetro. Entonces, el rango de suma, ojo, ahí sí es, fíjense cómo abarcaría de esto, abarca exactamente todos. Sí tienes que seleccionar todo el rango y Excel se va a encargar de identificar el criterio. Enter. Ah, no más. En este caso, fíjense cómo, bueno, voy a poner el festón delgado el mismo, puse aquí arriba para que lo vean. Como este festón delgado aquí está contando el número de registros. Como les dije que estos son datos únicos, el festón delgado tiene un solo registro y su existencia es 20. Entonces tiene un solo registro y su existencia, como no tiene otro repetido, te manda el dato porque no tiene otro repetido. O sea, suma, sí te lo va a sumar, pero como nada más es un solo valor, pues nada más te cuenta el valor. Pero eso es muy útil a la hora de buscar esos datos por texto, fíjense. Vamos a suponer que quiero el ángel grande, ¿cuánto tiene que mandar? 366. Vamos a ver, ángel grande. Órale, profesor, o sea, me manda el dato. Limpia pipas te tiene que mandar 200. Órale, aquí está limpia pipas. Te manda de existencia 200. Alambre de plástico te tiene que mandar 474. Alambre de plástico, 474. Órale. O sea que cuando el dato no se repita, te manda el valor. Pero eso es también muy útil. Ya lo iremos aplicando en los ejercicios. Ahorita nada más estamos conociendo la función. Vamos a hacerlo con el de abajo. Igual, sumar, punto sí. Ponemos un paréntesis. El rango donde va a buscar el texto es este como hace rato, coma. El criterio de lo que va a buscar es este, coma. Y el rango de la suma es la misma columna de existencias. ¿Por qué? Porque es la única columna que tengo para sumar. Si tuviera más, pues podría seleccionar otras dependiendo de lo que quiera. Pero ahí está. Ahí se las dejo. Sumar punto sí, abren un paréntesis. El rango donde va a buscar Roma es C7, C21, coma. El criterio es C32, que es lo mismo que hicimos con el contar sí. Nada más que como estamos ocupando ahorita sumar sí, le pongo coma y el rango de lo que va a sumar. Enter. Órale, profesor. O sea que Roma tiene 6 registros cuya suma de existencia son 586, pero también lo puedo cambiar aquí independientemente. Vamos a ver si son 586 de Roma. Vamos a ver. Aquí Roma son esto. Voy a ocupar la tecla de control. Estos dos. Este es de Roma, este es de Roma y este es de Roma. Y la suma de aquí abajo que dice en la barra de estado, 856. O sea que está excelente.
Ujú. Efectivamente. Faltó esa parte, no nada más es oral. Faltó la parte del profesor. Qué bueno que le aclaras al de ahí. Ok, bien. Si aquí cambia en lugar de Roma, cambia por Linda Vista, cambia el total, que eso es lo útil. Así hacemos el siguiente. Igual, sumar puntos sin. Selecciono el rango donde está el texto, coma, selecciono el criterio, coma, y selecciono las existencias. Enter. Y ahí está. Por pieza son 2614, por caja son 607. Órale, profesor. No, no pone el desorden. No. Ok, muy bien. Aquí sí aparece esta no se las borré, esta flecha es pegable, esta sí la tiene. En promedios, ahí tienen ustedes una por caja o por pieza, porque también podemos ocupar, ¿qué creen? La función promedio. ¿M? En este caso sería la función promedio punto sí. O sea, también existe la función promedio punto sí. O sea, va a calcular el promedio dependiendo de una condición, que es exactamente lo mismo. El rango, en este caso estamos haciendo de la unidad de medida. Agarro unidad de medida, coma, el criterio que sería este, coma, y el rango promedio, que sería más o menos el mismo rango, pero te calcula el promedio. Fíjense, por caja en promedios de existencia son 75,88. O sea, aquí es la suma, pero aquí es el promedio. Es la función promedio punto sí. Y por pieza son esto, pero en promedio. En promedio. Por ejemplo, por pieza, si lo seleccionamos, control, control, aquí porque son poquitos datos, ¿no? Pero si son muchos, pues no los combinas eso. Aquí abajo viene promedio 373,428, redondea. Ujú. O sea que está bien. Órale, profesor. Bien. Esto nada más para ejemplificar que también se puede con promedio punto sí. Ujú. Ahora vamos a ocupar dos criterios, porque dentro de los temas de hoy también está, por último, la función estadística para hacerlo en conjunto, ujú, para ocupar más de un criterio. Aquí, en contar, ocupé un solo criterio, este, en cada una de estas. Aquí, para buscar el texto, para sumar un rango, también ocupé un solo criterio, igual con estas. Se ocupa un solo criterio, ¿sí? Pero aquí vamos a ocupar dos criterios. Alari, pon atención. Ok, bien. Dos criterios. Dos criterios a buscar significa que vamos a buscar en dos columnas de datos repetitivos. Aquí nada más tengo esta columna de datos repetitivos y esta columna de datos repetitivos. Nada más tengo dos, pero puedo tener más de dos criterios, o sea, más de dos columnas repetitivas. No sé, como en el ejercicio de los gestores. Bueno, que no, ahí también hay, bueno, hay dependiendo los datos repetitivos. Aquí son dos. Vamos a hacerlo. Estos dos van a funcionar para esta función. Ojo, pon atención a la ley, por favor. Ok, registros. Ahí le ponen igual. Vamos a poner, la cantidad de registros es con contar, a contarlos, ¿no? Contar punto sí, punto conjunto. Este. Contar punto sí, punto conjunto. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado criterio, pero varios criterios a la vez. Entonces, no uno, sino varios. Doble clic. Entonces la función contar punto sí punto conjunto te cuenta, también te cuenta, pero no nada más con un criterio, sino con varios. Y te fijas
aquí dice, tu rango de criterio es 1 y ya te lo va clasificando. O sea, hace rato pusiste rango y criterio, pero nomás pusiste uno. Ahora aquí tienes que poner rango y criterio del primer, de la primera condición, luego rango y criterio de la segunda condición y así sucesivamente. Ujú. Ok, vamos a ver. Vamos a contar primero los almacenes. Entonces, selecciono almacén. Esto es igual que hace rato, coma, y el criterio que sería este. Hasta ahí es igual que contar puntos sí. Nada más que como estamos ocupando contar sí, punto sí, punto conjunto, vamos a ponerle otra coma y ahora si se fijan, va a solicitar el rango del criterio 2 con su criterio. El rango del criterio 2 es la unidad de medida, este es el rango, que es lo que hicimos hace rato, coma, y el criterio es este. O sea, es lo mismo nada más que cuando ocupan contar puntos y punto conjunto, lo pueden poner adentro de los mismos parámetros. Y si tuviéramos otro criterio, o sea, otra columna repetitiva, pondríamos otra vez otra coma. Pero ahorita nada más tenemos esos dos, así que ahí está, vean. Pero es muy útil porque hace el cruce de ambas columnas. Enter, para devolver el resultado, claro. Enter, 5. Órale, profesor. Entonces, la cantidad de registros que cumplen estos son 5. Vamos a ver si es cierto. Roma por caja. Roma por caja es 1, 2, 3, 4 y 5. Este de aquí abajo no lo cuenta. No cuenta este porque es Roma por pieza. Si hubiera puesto Roma, pero por pieza, 1. Ah, no me venga con cosas. O sea, está evaluando ambos criterios. Esta función contar puntos y punto conjunto. Ahora, vamos a ver cuántos hay de Roma por ejemplo, de Lindavista por pieza. Dice que 6. Vamos a ver si es cierto. Esto nada más es para checar la función, pero no lo van a hacer en una base de datos de más de muchos registros, ¿no? Estoy contando Lindavista por pieza. 1, este no, este no, este no, este sí, y esto sí, y esto sí, ¿no? Estos de, esto sí también. Esto sí, el de Lindavista por caja, estos dos no. Entonces son, ¿cuántos dice acá abajo? Bueno, son más bien 2, 3, 4, 6. Ahí están los 6. Y si fuera por caja, sería 3. Órale, profesor. Ahora sí, correctamente. Sí. Ok. Y las existencias las vamos a usar con la función suma, pero con varios criterios. También existe. Sumar, punto sí, punto conjunto. Ahora aquí, ojo. Como aquí estamos poniendo varios rangos y criterios, pueden ser revueltos, pero aquí, ojo con esto. Antes en la función, les voy a sacar de la función, aquí el rango de suma, ¿dónde va? Hasta el final. El rango de lo que va a sumar va hasta el final, porque básicamente es el tercero. Pero aquí, como no sabe la función, voy a volver a ponerla. Aquí, como no sabe la función cuántos criterios vas a poner, entonces por eso lo que tienes que poner primero es el rango, al principio, el rango de suma. Entonces lo que quizás cambie un poquito el orden de este rango. Antes estaba al final, ahora está al principio. Entonces primero, lo que voy a sumar es la existencia, coma, y ahora sí me voy, ¿sí? Con los criterios, así como lo hice hace rato. Nada más que aquí primero es el rango de suma, coma, y hacemos lo mismo, solo que junto. ¿Por qué? Porque está en conjunto. Eh, Rango de criterio 1, ahí sí nada más tienes que tener cuidado, tienen que tener cuidado de que el rango y el criterio sea el mismo. Rango, el criterio y el siguiente sean los que corresponden, pues. Rango del criterio 1 sería almacén. Fíjense. Almacén, a lo que me refiero este es el rango, coma. No puedo poner de ese rango este criterio, ¿no? Porque no va a encontrarlo. Es este, que es su criterio del rango 1, coma.
Rango de criterio 2, la unidad. Entonces selecciono el texto que va a buscar aquí, coma, y este es su criterio. O sea, es lo mismo que hice hace rato, nada más que en conjunto. O sea, vaya, unido a la misma función. Enter. Órale, profesor. Y eso es súper útil. Claro, lo vamos a hacer cuando queramos hacer, en este mismo curso, cuando queramos hacer en una lista estos resultados, pero como una tabla, con los resultados de toda una base. Pero vuelvo a repetir, estas funciones se usan mucho cuando es un reporte el que tienes que hacer, es un reportito de solamente quiero las cantidades finales, no quiero toda la lista, porque en una tabla dinámica sí te puedo mandar toda la lista con las cantidades de registros y con las sumas y con los promedios o con lo que me pidas, pero de toda la lista. En este caso no, en este caso solamente es el reporte que necesitas aquí. Por ejemplo, Linda Vista por caja te dice que son 225. Linda Vista por caja es este. Linda Vista por caja. Ay, coloco Linda Vista por caja. Linda Vista por caja. Linda Vista por caja. Y ya, ¿no? Serían estos. Este y este. Entonces sería este y estos dos, ¿no? Esta, 225. Aquí abajo se ve. Órale, profesor. Entonces, ojo. Y por cierto, también existe promedio.si.conjunto, ¿eh? Que hace lo mismo. Pero vean, quiero que quede claro en esta vez. Estos son conteos dependiendo de una condición, pero es un solo criterio. Suma dependiendo de una condición, es un solo criterio. Promedio dependiendo de una condición, pero es un solo criterio. Y aquí es conteo de registros dependiendo de dos criterios. Sumas, ¿sí? Dependiendo de dos criterios. ¡Órale, profesor! ¡Wow! ¡Excelente! Muy bien. Han aprendido esas funciones que están dentro del tema de hoy. Y pues espero que practiquen y nos vemos en la siguiente clase.